Ahora nuestro segmento de entrevistas, 6 de la mañana con 52 minutos de este viernes. Recuerden @Globovisión, @Primera Página en todas las redes sociales, en especial en X, que es donde siempre estamos realizando la participación de nuestra audiencia. Hablamos de política con nuestro primer invitado, Tokio Contreras, que está con nosotros, abogado, diputado, exdiputado, las elecciones de 2010-2015. Hasta el 2021. Hasta 2021 sí. Fue diputado de la Asamblea Nacional y ahora también coordinador del Movimiento Independiente por Venezuela. Iniciamos esta jornada con mucha expectativa respecto al tema de los acuerdos de Barbados, que en 2023 significaron un punto importante para la política nacional, y hoy el presidente dice están en terapia intensiva, la oposición pide que se active el protocolo de revisión. Pareciera que vuelve a escalar nuevamente la confrontación de los sectores políticos. Sí, mira, yo creo que los políticos estamos obligados a hablar con mucha claridad para que la sociedad construya sus propias apreciaciones y su postura. Yo creo que en este momento, como bien lo aprecias, la gran esperanza que era el acuerdo de Barbados, el mismo actor fundamental desde el Ejecutivo decía que está herido de muerte. Yo no creo que esté herido de muerte, lo que sí parece es que hay un gran apetito por matarlo. Y yo creo que eso está a la luz. Esa mezcla de no querer abiertamente, a no cumplir con una de las cláusulas, que es habilitar a los candidatos presidenciales con la idea de no ponerle fecha a unas elecciones, eso de interceder, casi una interferencia de altísimos titulares de poderes públicos en otro poder público, como el Tribunal Supremo de Justicia, a quien le corresponde decidir si se le quite la inhabilitación a candidatos o no. Bueno, eso te dice ya una gran crisis institucional que continúa en Venezuela. Pero esa parte argumenta que el otro sector está detrás de planes conspirativos, que no los acompañaron en la defensa del Esequibo. Mira, nosotros en el movimiento hemos analizado y respetamos mucho lo que se diga, porque cada quien opina con los elementos que tienen en mano. Pero los elementos que nosotros tenemos en mano es todo lo contrario. Aquí vemos una oposición marcadamente dirigida a la vía electoral pacífica e institucional. Y debo decirlo también con mucha responsabilidad, mientras que vemos a un gobierno disponiendo el Estado para empujar, como se dice en criollo, a la oposición el campo de los hechos, el campo de la violencia política. Yo creo que aquí los papeles están invertidos. Y eso es muy grave porque... Es decir, al gobierno le conviene sacar a la oposición de la ruta electoral. Mira, yo creo que no les conviene, pero sí creo que están empeñados en eso, que es distinto. Y eso es muy grave y el país debe estar atento a eso. Yo particularmente me he reunido en nombre del movimiento con actores importantes, con el liderazgo de oposición, porque esa es la política, comparar, buscar, porque aquí hay dos cosas. Aquí hay un 75% aproximadamente que quiere un cambio del gobierno y ven en María Corina Machado la posibilidad de que eso ocurra, al margen, y esto es muy peligroso, de que la gente se esté ocupando no si será una buena o una mala presidencia. Pero se repite la historia donde la mayoría lo que quieren es salir del presidente que está. Cuando lo desear sería, en un buen sentido de alternabilidad de poder y de cambio, que el país asuma un liderazgo, asuma un proyecto y asuma una postura para que sea un acompañamiento en positivo. Pero eso va más allá de un hombre. Eso no es entonces un país que apoya a una figura. Claro, indudablemente, y esas son una de las carencias que tiene la oposición. La oposición adolece de una dirección política y de un proyecto de país, sin lo cual podría alguien que despegue derrotar a quien esté en Miraflores, pero no tendría mucho que ofrecer para los cambios que el país requiere. Entiendo que se está haciendo un gran esfuerzo, pero ya veremos qué es lo que va a pasar. Nos toca hacer una pausa. ¿Dónde nos deja esto? Porque ya algunos se preocupan respecto a lo que esto implica para un proceso electoral en 2024. En Barbados se firmó unas elecciones presidenciales para el segundo semestre, no se puso una fecha concreta, se firmaron revisiones de los derechos políticos, de las garantías electorales. La ruptura, la implosión de esta mesa, ¿dónde puede dejar precisamente esa ruta? Comenzamos a regreso con Tokio Contreras. Bien, comienza la segunda hora de Primera Página, 7 en punto de la mañana, @Globovisión, @Primera Página en X para sus preguntas y comentarios. Ya por acá algunos que vamos a revisar un poco más adelante. Este 2024
El mundo va a celebrar elecciones en al menos 70 países, es lo que más o menos, bueno, ya hemos visto el desarrollo de algunas en este inicio de 2024. Venezuela tiene una particularidad al respecto. Por cierto, al diputado Mario Silva, que siempre ve este espacio, no le gusta que yo hable de estos temas, pero Venezuela es el único escenario del mundo donde hay elecciones presidenciales y no hay fecha. Está todavía sujeta a una negociación que, como decíamos en la parte anterior, está hoy en terapia intensiva. Así lo ha dicho el presidente Nicolás Maduro. ¿Dónde nos deja eso? Porque algunos se preocupan de un escenario en Nicaragua, otros se preocupan de cuál precisamente pueden ser las consecuencias de que lo poco que significó, de lo poco que se pudo haber avanzado en este trimestre que se dio posterior al acuerdo de Barbados, quede en el aire. Mira, el problema es que los actores políticos en Venezuela, en este momento triste que estamos viviendo, los intereses del país y de la mayoría no cuentan. Aquí lo que está en juego son proyectos personales, grupales, inscritos en la necesidad de alcanzar o de mantener el poder. Esta crisis que anuncia la posibilidad del fracaso del entendimiento de Barbados es producto de los apetitos del gobierno de mantenerse en el poder. ¿Cuál es el análisis que está haciendo Maduro? El costo-beneficio, buscar el equilibrio. ¿Cuál es el costo de habilitar a María Corina? Entregarle a Miraflores. Si habilitan a María Corina, no tienen manera de quitarle el triunfo electoral en las elecciones. Luego ellos dicen, ¿cuál sería el costo de no dejarla llegar a Miraflores? No habilitarla. Bueno, entonces ellos están echando números, pues. ¿Cuál sería el costo de no habilitarla? Bueno, sería muy alto el costo, sería muy alto el costo. Pero la oposición en el pasado tuvo en esas negociaciones. No, porque el costo no sería frente a la oposición. Acciones de calle, tenían respaldo popular. Sí, pero hay cuestiones que no las provoca la oposición como respuesta, como acción-reacción, sino como apreciación del mundo. Quedaría desnudo que en Venezuela no hay democracia, no hay libertades, no hay institucionalidad, no hay separación de poderes, y se quedaría Maduro en Miraflores, o el que lance ganaría porque quedaría solo. Porque todo lo que, pero eso va aumentando. Y se establecería una gran impunidad, violación de los derechos humanos, más represión que la estamos viendo. Porque mira, cuando quien está en el gobierno pierde espacio social, electoral y político, los llena para mantenerse en el poder con aparato de Estado, con más represión y más hambre, más calle, más represión. Y eso es un círculo vicioso, muy peligroso que puede estallar en cualquier momento. En otras palabras, no se podría más que correr la arruga y mantenerse por un tiempo más indeterminado en el gobierno, pero eso no resuelve los problemas del país. De tal manera que esta es una reflexión que tiene que hacerse. Hay que estar muy sereno, hay que exigir la legalidad, hay que exigir que se le pongan fecha a las elecciones, hay que exigirle al Consejo Nacional Electoral que abra las puertas a la participación, que facilite la creación de partidos políticos, de grupos electores y que no se sigan usando, que eso es lo más peligroso, las instancias de Estado al servicio de alguna parcialidad política, que es lo que estamos viendo en el país. Prepararse para ese entorno y enfrentar las adversidades. 2015 es un escenario donde la Asamblea Nacional, la oposición logró las 2/3 partes y no precisamente tenía todas las ventajas. No, es que es muy compleja la situación. Estamos frente a un poder que se mantiene con el peso de la estructura del Estado ejercida sin escrúpulos y con mucha decisión. Y una mayoría de venezolanos que quieren transparencia, que quieren participación en igual de condiciones para producir cambios. Esa es y seguirá siendo la batalla en nuestro país por los días que vienen. Pero en ese escenario de no lograrse la habilitación de la candidata que resultó el 22 de octubre, no se puede dejar al país huérfano. Es decir, la oposición no puede dejar de presentar un candidato. No, pero porque la abstención ya es un antecedente que también se vivió y ¿qué resultado le dejó al país? Hay mucho margen de juego, de lado y lado. El problema que tiene del lado del gobierno es que Maduro no le alcanzan los votos. Y el acuerdo de Barbados, yo creo que ahí hubo un descuido, entre comillas, y por eso hay una gran desesperación ahora quitárselo de encima. Yo creo que el gobierno no estaba preparado para atender las consecuencias de por lo menos 4 cláusulas
que allí quedaron establecidas, que de suyos dan la idea de que le quitan capacidad de maniobra a un Maduro que, no teniendo votos para ganar, entra en desesperación. Esos 4 aspectos son, porque aquí cuando se celebraron las primarias de octubre, la oposición ya había la decisión de anularlas, de no permitirlas. Y fue el acuerdo de Barbados el que permitió que siguieran su curso. Y esa es la primera cláusula. Dejar que la oposición escoja democráticamente su candidato como lo escogió. Eso protegió las primarias. Eso pues, le dio protección a las primarias y le dio un gran impulso al liderazgo pues, de la candidata ganadora, reconocida en el mundo y en Venezuela. En segundo lugar, ¿qué es lo más importante? Se amarró la realización de las elecciones en el segundo semestre de este año, lo que quiere decir que no se puede maniobrar adelantando ni adelantando las elecciones por relación a lo allí establecido. En tercer lugar, se acordó la veeduría interna. Bueno, pero es que precisamente por eso es que quieren implosionar el acuerdo, porque están enredados. Mientras el acuerdo de Barbados se mantenga, la capacidad de maniobra, como están acostumbrados, es reducida. Entonces, en eso de costo-beneficio, digo, bueno, la vigencia del pacto de Barbados me obliga a habilitar a María Corina Machado, y esa es la entrega de Miraflores. Bueno, le obliga a revisar las inhabilitaciones, porque no se firmó nombre en particular allí. No, sí habló. Ayer, por cierto, no, este país, mira, este país no se puede seguir. Mira, los que quieren engañar a la opinión pública, que lo haga, pero los que no estamos obligados a eso no debemos hacerlo. El pedimento de los Estados Unidos era María Corina Machado, porque fue la que escogió democráticamente la oposición venezolana. De tal manera que aquí esos artificios que se manejan, no. Aquí cuando se habla, le guste o no a la gente a María Corina Machado, y yo no estoy con ella, nosotros, el movimiento no ha decidido esa materia, cuando se habla de candidata a darle su habilitación, o candidato, no, se está hablando de María Corina Machado. Y es lógico. Tácito, que es el caso. Es el caso concreto, es el caso concreto. Entonces, ¿qué es lo que está clarito para el gobierno? Si el pacto de Barbados se mantiene vigente, tienen que habilitar a María Corina Machado. Eso implica entregarle a Miraflores. Incluso el gobierno podría estarse planteando otras hipótesis, que es negociar el gobierno para mantener el poder. Podría decidir que no hay elecciones este año, correr la arruga y negociar en mejores condiciones, entre comillas, para ellos el próximo año. Bueno, hay una cantidad de cosas que se pueden hacer. Entonces, yo creo que es temprano para algunas cosas, pero estamos a tiempo de advertir otras. El país podría estarse enrumbando negativamente hacia una conflictividad lamentable, porque eso tiene su costo político. Hágase lo que se haga, va a tener un gran costo político que, sumado a la ya crisis angustiante, desesperante que tiene la gente, bueno, uno no sabe lo que puede pasar en este país, con una economía que tenemos, que es una de las peores del mundo, con una situación salarial que ya sabemos cómo quedó en el discurso del 1 de mayo, con una situación de infraestructura en el suelo. Bueno, yo creo que la situación política, que es la esperanza de solución, se empantana más. Entonces tú puedes pensar qué es lo que puede ocurrir en el país. Cualquier cosa puede ocurrir en Venezuela. Y a mí lo que me preocupa, si se cierran los caminos de la participación electoral, puede ocurrir que las corrientes que ya han dicho, han vociferado que no hay salida en el marco democrático y electoral en Venezuela, cobren fuerza y escuchemos nuevamente aquella frase de que todas las opciones vuelven a estar sobre la mesa. Eso es muy peligroso para el país y eso es lo que se quiere evitar. Vamos a revisar la participación de la audiencia en las redes sociales, los comentarios que nos llegan a nuestra cuenta, @primera página en la red social X. Por acá, Bolívar Rivista nos escribe, dice que la fecha va a ser en el tercer trimestre de este año, aprovechando que María Corina está inhabilitada y la oposición política no tiene ese outsider que podría sustituir a María Corina. Sí, puede ser, perfecto. Eso está dentro del marco, porque el problema del gobierno, ya lo decíamos, es cómo nos mantenemos dentro
del pacto sin permitir que María Corina sea candidato. Me parece que no lo van a poder conciliar, pero están bregando en eso. Gilberto Velázquez por acá nos escribe: ¿cómo se puede justificar que a estas alturas la oposición carezca de un plan de gobierno y de discurso que muestre al ciudadano su propuesta frente al gobierno para ser electo? No es lógico esperar la supuesta fecha, ya sabían que 2024 es un año electoral. Bueno, pero es un proceso que se da. Eso es un proceso, una oposición que pasó lo mejor del tiempo peleando entre ellas, muchos haciéndole ojitos al gobierno, entendiendo que el gobierno en su soledad necesitaba socios. Bueno, ahí tienes tú las consecuencias, pero eso es algo que se supera. Ese ha sido el caso de la izquierda toda la vida. La izquierda ha durado la mayor parte de su tiempo hablando de candidatos únicos y programas únicos, nunca se puso de acuerdo, entonces llegó el pacto de punto fijo y bueno, todos los apoyó. Después salió un militar que no lo conocía y todo el mundo hizo unidad en torno a él, de tal manera que la política venezolana no es tan ortodoxa que digamos. Por acá también Juan Carlos Rodríguez nos escribe: feliz día, el gobierno no quiere tirar las elecciones este año porque sabe que si las hace va a perder por paliza, como de Corina Machado o por quien tire la oposición. El problema no es de tiempo, sino en condiciones que esté la política venezolana y la institucionalidad. En cualquier momento que lo hagan sin María Corina, ganan. En cualquier momento que lo lanzan participando María Corina, lo pierde. Así está el escenario. Por acá también Gilberto nos escribe nuevamente: María Corina es solo una opción más, no es la candidata de la oposición, pues en la primaria participaron todos los factores, no se engaña a sí mismo. No, es un criterio que se respeta, pero ahí está lo claro. Fue a votar una cantidad de partidos que convocaron, todos reconocieron y sacó más del 90%. Es la verdad de la política venezolana. El problema que tenemos en Venezuela es que los dirigentes políticos y los que no siendo dirigentes están en la política. No pueden mantener la capacidad abstracta de la investigación de los hechos para buscar conclusiones objetivas. La gente opina con el deseo. Yo he mencionado a María Corina 3 o 4 veces, el que me escuche yo voy a salir como 6 o 8 veces. Bueno, porque es la actora. Es una actora, igual he nombrado a Maduro y el alto gobierno. Bueno, porque son los actores. Y si ellos se ponen de acuerdo en torno al pacto de Barbados, habrá paz y soluciones en el marco democrático. Si no se ponen de acuerdo, las dos vías siguen corriendo paralelas. La salida democrática y la salida violenta, que nadie las quiere, pero nadie las podrá evitar si se cierran los mecanismos democráticos. En el pasado, con esto nos vamos, ya lamentablemente se acabó el tiempo. En el pasado, el fracaso de la política, de llegar a acuerdos, de dar soluciones a los ciudadanos, llevaron al surgimiento de los outsiders. Hugo Chávez, por ejemplo, es un buen antecedente digo buen antecedente porque es el entorno, la evaluación de su gobierno nos la hará cada quien. Los outsiders los trajo las crisis ideológicas y las crisis de los partidos políticos. Creo que hoy una crisis como la que se está viviendo puede llevar a un outsider. Que no venga de ninguno de estos dos puntos. Sí, puede ocurrir. La política venezolana está marcada por las grandes indefiniciones, por las grandes dudas y por la visión aluvional de las emociones políticas. Y yo creo que eso puede estar a la orden del día, ¿no? Vamos a ver. Ahora, todos debemos jugar a la salida democrática. A la salida democrática, la participación, el pensamiento. Venezuela tiene ya más de 60 años, hemos dicho, en una crisis continuada, donde ni las opciones de gobierno de derecha y de izquierda han dado respuesta. Pero a la par sigue el país buscando esa salida, buscando liderazgo, buscando estructura, buscando participación, buscando programas, y eso es muy bonito. Pues ojalá no pisemos el peine de la violencia y la paz no la sepultemos definitivamente. Muchas gracias. Bueno.